La nieve comenzó a caer sobre San Patricio exactamente a las 6 de la tarde del 24 de diciembre, como si el cielo hubiera estado esperando el momento perfecto para vestir de blanco las calles empedradas del pueblo más próspero de la región. En las casas de la Avenida Dorada, las luces navideñas parpadeaban como joyas costosas, y el aroma de pavo asado y vino importado se filtraba por las ventanas de cristal emplomado. Pero en el barrio de Las Flores, donde las casas de adobe se apiñaban como dientes torcidos, Mía Esperanza Morales ajustaba su rebozo agastado y caminaba por las calles sin pavimentar, llevando en sus manos arrugadas el último regalo que le quedaba por entregar. Lo que ninguno de los residentes de San Patricio sabía esa Nochebuena era que Mía no era simplemente la abuela humilde que creían conocer, y el regalo que llevaba no era lo que aparentaba ser. Porque a veces, la verdad viene envuelta en el papel más inesperado. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Mía Esperanza Morales tenía 73 años, las manos manchadas de cal y tierra, y una sonrisa que había sobrevivido a más tragedias de las que cualquier persona debería soportar en una vida. Esa mañana del 24 de diciembre, mientras el resto de San Patricio se preparaba para sus cenas navideñas, ella estaba de rodillas en el jardín trasero de la mansión Villarreal, arrancando las últimas malezas del año. «Mía, ven acá», gritó doña Carmen Villarreal desde la terraza de mármol, sin molestarse en bajar. Su voz tenía ese tono impaciente que Mía conocía bien después de 15 años trabajando para la familia más influyente del pueblo. «Necesito que termines de limpiar la plata antes de que lleguen los invitados». Mía se incorporó lentamente, sintiendo cada uno de sus 73 años en las rodillas. A través de las ventanas francesas de la mansión, podía ver el comedor principal. Una mesa de caoba que costaba más que todo lo que ella había ganado en su vida, decorada con candelabros de cristal de Bohemia y vajilla de porcelana fina. Los preparativos para la cena navideña de los Villarreal estaban en pleno apogeo. «Ya voy, doña Carmen», respondió Mía, quitándose los guantes de jardinería. Sabía que su día apenas comenzaba aunque había llegado a las 5 de la mañana. Al entrar a la cocina, se encontró con un caos controlado. La cocinera principal, Rosario, dirigía a 3 asistentes en la preparación del banquete. Pavo relleno con castañas importadas, jamón serrano, ensaladas con ingredientes que Mía no reconocía, y postres que parecían obras de arte. El contraste con su propia cena navideña, que consistiría en un poco de pollo guisado y tortillas, no podría haber sido mayor. «Mía, gracias a Dios que llegaste», dijo Rosario sin levantar la vista de una salsa que requería su atención constante. «Doña Carmen quiere que toda la plata esté perfecta, ya sabes cómo se pone cuando hay visitas importantes». Mía asintió. Los Villarreal tenían fama en todo San Patricio por sus cenas navideñas exclusivas. Eventos a los que solo asistían las familias más prominentes de la región. Políticos, empresarios, terratenientes, gente cuyas decisiones afectaban las vidas de personas como Mía sin que jamás se dieran cuenta. Mientras pulía cada tenedor, cada cuchillo, cada bandeja de plata hasta que brillaran como espejos, Mía escuchaba fragmentos de conversación de la familia Villarreal. Don Rodrigo discutía por teléfono sobre un proyecto de desarrollo que eliminaría esas casitas feas de Las Flores para construir un centro comercial. Carmen Jr., el hijo de 30 años que nunca había trabajado un día en su vida, se quejaba de que su BMW nuevo no había llegado a tiempo para Navidad. «Es una vergüenza», decía Carmen Jr. a su hermana Paola, «tener que llegar a la cena en el Mercedes del año pasado. ¿Qué van a pensar los Mendoza?» Paola, ocupada mirándose en su teléfono, ni siquiera alzó la vista. «Ay, hermano, por favor, al menos tienes carro. Yo tuve que cancelar mi viaje a París porque papá dice que tengo que crear vínculos sociales importantes en esta cena aburrida».
Mía apretó los dientes y siguió puliendo. Había escuchado estas conversaciones durante años, pero hoy algo en su interior se removía de manera diferente. Quizás era la época navideña, o quizás era el cansancio acumulado de décadas de invisibilidad. A las 4 de la tarde, cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, Mía fue relegada a la cocina. Su trabajo consistía en lavar platos, ayudar a servir, y mantenerse fuera de la vista. Era el protocolo habitual. La servidumbre debía ser funcional pero invisible. Los invitados llegaron en carros que costaban más que casas enteras. Mía los observaba desde la ventana de la cocina, hombres en trajes que valían el salario de un año, mujeres con joyas que brillaban más que las estrellas, niños vestidos como pequeños adultos adinerados que ya mostraban la misma actitud de superioridad que sus padres. Mía, la llamó doña Carmen apareciendo en la cocina con su vestido de seda negro. Necesito que ayudes a servir las bebidas. Pero ponte el delantal limpio y recuerda, sonríe, sirve, y no hables a menos que te hablen. Durante las siguientes 2 horas, Mía sirvió champán francés y canapés a personas que hablaban sobre ella como si no estuviera presente. Escuchó al alcalde discutir cómo esa gente de las flores necesitaba aprender su lugar en la sociedad. Oyó a las señoras comentar sobre lo afortunada que era de tener trabajo, como si fuera un favor y no algo que se había ganado con décadas de trabajo honesto. Es admirable, decía la señora Mendoza, cómo algunos pueden ser tan contentos con tan poco. Nosotros no podríamos vivir así, por supuesto, pero para ellos es perfecto. Exactamente, respondía doña Carmen. Mía ha estado con nosotros 15 años, y nunca se queja. Es de esas personas simples que no necesitan mucho para ser felices. Mía mantuvo la sonrisa en su rostro mientras llenaba copas, pero algo dentro de ella comenzó a cristalizarse. No era rabia exactamente, sino claridad, una comprensión súbita de dinámicas que había aceptado durante demasiado tiempo. Cuando finalmente sirvieron la cena principal, Mía ayudó a llevar los platos desde la cocina hasta el comedor. La mesa era un espectáculo de abundancia. Montañas de comida que podrían alimentar a 50 personas, aunque solo había 20 invitados. El desperdicio era tan normalizado que nadie parecía notarlo. A las 9 de la noche, cuando la cena oficial terminó y los invitados se movieron al salón para digestivos y charlas, doña Carmen finalmente se dirigió a Mía. Ha sido una noche perfecta, Mía, gracias por tu ayuda. Hizo una pausa, como si recordara algo. Ah, y por supuesto, es Nochebuena. Rosario preparó algo para ti. Rosario apareció con un plato de papel, no de la vajilla fina que habían usado toda la noche, sino un plato desechable, lleno de sobras, un poco de pavo seco, algunas verduras que habían sobrado, y un pedazo de pan que ya se estaba endureciendo. Para tu cena navideña, dijo doña Carmen con una sonrisa que creía generosa. Y aquí tienes tu bono navideño. Le entregó un sobre que Mía sabía, sin abrirlo, que contenía exactamente el equivalente a 3 días de salario. Mía tomó el plato de papel y el sobre. Por un momento se quedó inmóvil, mirando las sobras. En el comedor, podía escuchar risas y conversaciones sobre vacaciones de invierno en Europa, sobre inversiones que generarían millones, sobre planes que cambiarían el futuro de San Patricio, sin consultar a quienes realmente vivían allí. Gracias, doña Carmen, dijo finalmente, con la misma voz tranquila que había usado durante 15 años. Pero mientras caminaba hacia la salida de servicio, cargando su plato de sobras, Mía Esperanza Morales tomó una decisión que cambiaría todo. No solo para ella, sino para cada persona en esa mansión, y para todo San Patricio. Porque Mía tenía un secreto que había guardado durante décadas. Un secreto que había protegido celosamente, esperando el momento correcto para revelarlo. Y ahora, sosteniendo ese plato de papel lleno de migajas de la abundancia ajena, supo que ese momento había llegado.
Al salir de la mansión Villarreal esa noche de Nochebuena, con la nieve cayendo suavemente sobre sus hombros, Mia no se dirigió hacia su casa en Las Flores. En cambio, caminó hacia el centro del pueblo, hacia la oficina de correos que también funcionaba como archivo municipal. Tenía una llave de ese edificio. Una llave que nadie sabía que poseía, y acceso a documentos que habían permanecido ocultos durante más tiempo del que cualquiera imaginaba. Era hora de dar su propio regalo navideño. Un regalo envuelto en verdad, sellado con justicia, y que revelaría exactamente quiénes eran realmente los Villarreal, y todas las familias poderosas de San Patricio. Mientras abría la puerta del archivo municipal, Mia sonrió por primera vez en años, una sonrisa real, no la que había mantenido por cortesía durante décadas. Esa Nochebuena San Patricio recibiría el regalo más revelador de su historia. Y todo comenzaría con una abuela de 73 años que había sido subestimada durante demasiado tiempo. La verdad, después de todo, era el regalo más poderoso que existía. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El Archivo Municipal de San Patricio había sido construido en 1892, cuando el pueblo era apenas un conjunto de ranchos ganaderos y campos de maíz. Sus muros de piedra volcánica habían resistido revoluciones, terremotos, y el paso del tiempo que había transformado un asentamiento rural en el centro de poder regional que era ahora. Lo que no había cambiado era su función como repositorio de todos los secretos oficiales del pueblo, escrituras de propiedad, registros de nacimiento, actas de matrimonio, testamentos, y documentos que muy pocas personas habían visto jamás. Mia Esperanza Morales conocía cada rincón de ese edificio mejor que su propia casa. La llave que usó para entrar esa noche no era robada. La había heredado de su difunto esposo, Evaristo Morales, quien había trabajado como archivista municipal durante 40 años antes de morir en un accidente que oficialmente había sido catalogado como caída accidental. Mia nunca había creído esa versión, pero hasta esta noche, nunca había tenido las herramientas emocionales para buscar la verdad. El interior del archivo olía a papel viejo, tinta seca y secretos guardados. Mia encendió una pequeña linterna. No podía arriesgarse a que alguien viera luz desde afuera, y se dirigió directamente al sótano, donde se guardaban los documentos más antiguos, y más importante los más comprometedores. Durante los años que siguieron a la muerte de Evaristo, Mia había visitado el archivo en secreto, no para robar o destruir documentos, sino para entender, para aprender la verdadera historia de San Patricio y de las familias que controlaban cada aspecto de la vida en el pueblo. Lo que había descubierto durante esas noches silenciosas, había cambiado para siempre su perspectiva sobre todo. Se dirigió a una sección específica, los archivos de la década de 1970, cuando San Patricio había experimentado su primera gran transformación económica. Allí estaban los documentos que necesitaba, protegidos en cajas metálicas que solo ella sabía cómo abrir. El primer expediente que extrajo llevaba el nombre, Proyecto Prosperidad, clasificado. Dentro había mapas detallados del pueblo, correspondencia oficial, y actas de reuniones secretas que revelaban la verdadera historia del desarrollo de San Patricio. En 1975, el gobierno federal había elegido San Patricio como sitio para un proyecto piloto de desarrollo rural. La inversión inicial había sido de 50 millones de pesos, una fortuna en esa época, destinada específicamente a mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas, y a crear oportunidades económicas equitativas para todos los habitantes. Mia leyó los documentos originales con la misma fascinación dolorosa que había sentido la primera vez. El plan gubernamental había sido ambicioso y bien intencionado.
modernización de la agricultura, electrificación completa, construcción de escuelas y clínicas, y la creación de cooperativas que permitirían a las familias locales prosperar manteniendo sus tierras y tradiciones. Pero ese no era el San Patricio que había emergido. El segundo expediente contenía las actas de las reuniones secretas entre los funcionarios federales recién llegados, y 5 familias locales que entonces poseían las tierras más grandes, los Villarreal, los Mendoza, los Santa María, los Torres y los Aguirre. Estas reuniones habían comenzado apenas 2 semanas después de que llegara el primer desembolso federal. Mia encontró el documento que buscaba, el Acuerdo de Redistribución Consensual, firmado en una sala privada del Hotel Central en enero de 1976. Según este documento, las 5 familias habían propuesto una alternativa más eficiente al plan federal original. En lugar de distribuir los fondos y recursos entre todas las familias del pueblo, argumentaron que sería más pragmático concentrar el desarrollo en núcleos de eficiencia económica, que después generarían empleos para el resto de la población. Esencialmente, propusieron que ellos administraran el dinero federal y crearan las nuevas empresas, prometiendo que los beneficios eventualmente llegarían a todos. Los funcionarios federales, influenciados por sobornos cuyos recibos Mia tenía en sus manos, habían aceptado este plan modificado. 50 millones de pesos destinados a mejorar la vida de 800 familias campesinas, habían terminado en las cuentas bancarias de 5 familias que ya eran las más ricas de la región. Pero la traición había sido aún más profunda. Mia abrió el tercer expediente. Adquisiciones de tierra 1976 a 1980. Aquí estaba la evidencia de cómo las 5 familias habían usado el dinero federal no solo para enriquecerse, sino para despojar sistemáticamente a las familias más pobres de sus propiedades. Los documentos mostraban un patrón claro: las familias campesinas habían comenzado a enfrentar dificultades inesperadas, inmediatamente después de que se implementara el nuevo plan. Sequías localizadas que afectaban solo ciertas propiedades, plagas que aparecían misteriosamente en campos específicos. Problemas con permisos gubernamentales que se resolvían solo después de que las familias vendieran sus tierras a precios ridículamente bajos. El nombre de Evaristo Morales aparecía en varios documentos. Como archivista, había estado documentando meticulosamente estas irregularidades, creando un registro paralelo de lo que realmente estaba sucediendo. Sus notas, escritas en los márgenes de documentos oficiales, contaban la historia verdadera. Familia Herrera, forzada a vender después de que misteriosamente se secara su pozo principal. Compradores: Villarreal Holdings, precio: 10% del valor real de mercado. Familia Contreras perdió su cosecha completa por plaga desconocida que afectó solo su propiedad. Vendieron a Torres Enterprises para pagar deudas creadas por la pérdida. Familia Jiménez enfrentó demanda por violaciones ambientales inventadas. Abogado defensor nunca apareció en corte. Propiedad subastada a Mendoza Corporation. Página tras página. Evaristo había documentado la transferencia sistemática de riqueza de las familias pobres a las ricas, todo financiado con dinero federal que había sido destinado a ayudar a los desposeídos. Mia encontró la última entrada en el registro de su esposo fechada 3 días antes de su muerte. He reunido suficiente evidencia para probar que el proyecto Prosperidad fue el mayor fraude en la historia de San Patricio. Mañana entregaré copias de todos los documentos a la Fiscalía Federal. Las 5 familias serán procesadas, los fondos serán recuperados, y las tierras serán devueltas a sus propietarios legítimos. Por fin, habrá justicia. Nunca había tenido la oportunidad de entregar esos documentos. Su accidente había ocurrido esa misma noche. Pero Evaristo había sido más inteligente de lo que sus asesinos imaginaron. Había creado múltiples copias de todo y las había escondido en ubicaciones que solo Mia conocía.
Durante los últimos 20 años, ella había completado su trabajo, añadiendo nuevos documentos que mostraban cómo el patrón de corrupción había continuado y se había expandido. Los expedientes más recientes revelaban que el control sobre San Patricio se había consolidado completamente. Las 5 familias originales ahora controlaban el 80% de todas las propiedades, el 90% de todos los negocios, y tenían representantes en cada posición gubernamental importante. El pueblo que había sido destinado a ser un modelo de desarrollo equitativo se había convertido en un feudo moderno. Pero había más. Los documentos más recientes, algunos de apenas meses de antigüedad, mostraban que las 5 familias estaban planeando su golpe final. El proyecto Renovación Urbana. El plan era simple y devastador: usar su influencia política para declarar el barrio de Las Flores como zona de riesgo ambiental, forzar el desalojo de todas las familias que aún vivían allí, y construir un complejo comercial y residencial de lujo. Las últimas 300 familias que mantenían algo de independencia económica en San Patricio serían despojadas de sus hogares, exactamente como había sucedido con sus padres y abuelos 50 años antes. Los documentos incluían sobornos ya pagados a funcionarios federales, contratos ya firmados con empresas constructoras, y cronogramas detallados. La fase inicial comenzaría en febrero, justo después de las festividades navideñas, cuando la atención pública estuviera distraída. Mia cerró el último expediente y se quedó inmóvil en la silenciosa sala del archivo. Durante décadas había cargado con el conocimiento de estas injusticias, manteniendo el silencio porque creía que no tenía poder para cambiar nada. Una empleada doméstica de 73 años contra las familias más poderosas de la región. Parecía una batalla imposible. Pero esa noche, sosteniendo el plato de papel con sobras, había entendido algo fundamental: el poder no venía de la riqueza o las conexiones políticas. El poder verdadero venía de la verdad. Y ella tenía toda la verdad. Mia comenzó a organizar los documentos más comprometedores en pilas cuidadosas. 50 años de fraude, corrupción, despojo y asesinato. Todo documentado meticulosamente por su esposo y completado por ella. Había suficiente evidencia para destruir no solo a las 5 familias, sino a toda la red de complicidad que habían construido a su alrededor. Pero Mia sabía que simplemente entregar estos documentos a las autoridades no funcionaría. Las autoridades eran parte del sistema corrupto. Necesitaba una estrategia diferente. Una que garantizara que la verdad no pudiera ser suprimida o ignorada. Se dirigió a la fotocopiadora antigua que Evaristo había mantenido escondida en el sótano. Durante las siguientes 3 horas hizo copias de cada documento crucial. Algunas copias irían a periodistas específicos que había identificado como honestos. Otras irían a organizaciones de derechos humanos. Algunas más irían directamente a las familias afectadas, para que supieran exactamente por qué habían perdido todo. Pero su movimiento maestro sería diferente. Mia guardó un conjunto completo de documentos en un sobre especial. Este sobre sería entregado personalmente, no a las autoridades o a los medios, sino a alguien que tendría el poder y la motivación para actuar inmediatamente. Mientras organizaba todo para su distribución coordinada, Mia sonrió pensando en la ironía de la situación. Por décadas, las familias poderosas de San Patricio la habían tratado como invisible, como una presencia sin importancia que existía solo para servir. Nunca imaginaron que la mujer que limpiaba sus platos y escuchaba sus conversaciones era la viuda del único hombre que había desafiado su poder. Y que ella había pasado 20 años completando su misión. Al amanecer del 25 de diciembre, Mia salió del archivo municipal cargando una bolsa llena de verdades que cambiarían para siempre la historia de San Patricio. El regalo que había preparado no era solo para las familias poderosas que la habían humillado. Era para todo el pueblo, para todas las familias que habían sido despojadas,
para la memoria de su esposo, y para el futuro que San Patricio merecía tener. La primera fase de su plan comenzaría en exactamente 6 horas, cuando entregara el primer sobre. Y una vez que empezara, no habría manera de detener la avalancha de revelaciones que se avecinaba. A las 8 de la mañana del 25 de diciembre, cuando las campanas de la iglesia de San Patricio repicaban anunciando la misa de Navidad, Mía Esperanza Morales estaba parada frente a la puerta de una casa que no había visitado en 20 años. Era una casa modesta en el barrio de Las Flores, con paredes de adobe pintadas de azul cielo y un pequeño jardín donde crecían bugambilias moradas que habían sobrevivido a 2 décadas de negligencia. La casa pertenecía a Victoria Salinas, quien ahora tenía 45 años, y trabajaba como enfermera en la clínica del pueblo. Pero Mía no había venido a verla por su trabajo médico. Había venido porque Victoria era la hija de Miguel Salinas, el periodista que había intentado investigar las irregularidades del proyecto Prosperidad en 1978, y que había desaparecido misteriosamente 3 meses antes de que mataran a Evaristo. Mía tocó la puerta con 3 golpes suaves. Sabía que Victoria estaría despierta. Las enfermeras desarrollan el hábito de levantarse temprano, pero no sabía si la recibiría. Habían pasado demasiados años desde la última vez que hablaron, y demasiadas cosas habían quedado sin decir. «¿Doña Mía?» Victoria abrió la puerta con sorpresa genuina. A pesar de los años, seguía teniendo los ojos verdes intensos de su padre, y la misma expresión de inteligencia alerta que había hecho de Miguel Salinas el periodista más respetado de la región. «¿Qué hace aquí tan temprano?» «Victoria, mija», dijo Mía, usando el término cariñoso que había dejado de usar cuando Victoria era adolescente. «Necesito hablar contigo sobre tu papá». El rostro de Victoria se transformó inmediatamente. Durante 20 años, nadie había mencionado a Miguel Salinas en su presencia. Oficialmente, había abandonado a su familia para irse con otra mujer a la ciudad. Extraoficialmente, todo el pueblo sabía que esa historia era una mentira conveniente, pero nadie se atrevía a hablar de ello. «Pase», dijo Victoria después de un momento, abriendo la puerta completamente, «pero no entiendo por qué». «Porque hoy es el día en que vas a conocer la verdad sobre lo que realmente le pasó a tu padre», interrumpió Mía entrando a la casa. «Y porque necesito tu ayuda para asegurarme de que su muerte no haya sido en vano». El interior de la casa era sencillo pero limpio, decorado con fotografías familiares que mostraban a Victoria en diferentes etapas de su vida, graduándose de la escuela de enfermería, trabajando en la clínica, cuidando a su madre antes de que muriera. Pero Mía notó inmediatamente lo que faltaba. No había una sola fotografía de Miguel Salinas. «Mira, doña Mía», comenzó Victoria, claramente incómoda. «Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 16 años. No hay nada más que saber sobre eso». «Tu padre no abandonó a nadie», dijo Mía firmemente, sacando un sobre de su bolsa. «Tu padre fue asesinado porque estaba a punto de revelar la verdad sobre el robo más grande en la historia de San Patricio. Y tengo las pruebas». Victoria se quedó inmóvil. Durante 20 años, había vivido con la versión oficial de los eventos, pero siempre había sentido que algo no cuadraba. Su padre había sido un hombre devoto a su familia, un periodista íntegro que jamás habría abandonado sus responsabilidades. Pero cuando desapareció, las autoridades habían encontrado evidencia conveniente de una supuesta aventura amorosa, y el caso se había cerrado rápidamente. «¿Qué pruebas?», preguntó Victoria con voz apenas audible. Mía abrió el sobre y extrajo una serie de documentos. El primero era una carta manuscrita en la letra familiar de Miguel Salinas, dirigida a su esposa y fechada el día antes de su desaparición. «Mi querida Esperanza, si algo me sucede antes de que pueda publicar mi investigación, quiero que sepas que todo lo que he hecho,
Ha sido por el futuro de Victoria, y por la justicia que nuestro pueblo merece. He descubierto evidencia de que los 50 millones de pesos del gobierno federal fueron robados sistemáticamente por 5 familias locales. Tengo nombres, fechas, números de cuenta y testimonios de víctimas. Mañana entregaré todo a mis contactos en la Ciudad de México. Por fin, los responsables pagarán por lo que han hecho. Victoria leyó la carta con manos temblorosas. La letra era indudablemente de su padre, y el contenido explicaba todo lo que nunca había tenido sentido sobre su desaparición. Hay más, dijo Mia, entregándole otro documento. Tu padre había logrado infiltrarse en las reuniones secretas de las 5 familias. Este es el registro de una conversación que grabó 3 días antes de desaparecer. Victoria leyó la transcripción. Rodrigo V y LLATIOREAL. El periodista sabe demasiado. Miguel Salinas tiene copias de documentos que no debería tener. Fernando Mendoza, ¿estás seguro de que no podemos simplemente comprarlo? Todo el mundo tiene un precio. Rodrigo V ILLAREAL. Ya lo intentamos. Es uno de esos idealistas molestos que no se puede corromper, y ahora está haciendo preguntas sobre lo que realmente pasó con el dinero federal. Carlos Torres. Entonces tenemos que eliminarlo antes de que publique algo. Rodrigo V ILLAREAL. Ya está arreglado. Parecerá que abandonó a su familia. Tenemos fotografías comprometedoras fabricadas y testimonios pagados de una supuesta amante en Guadalajara. Fernando Mendoza. ¿Y si alguien sospecha? Rodrigo V ILLAREAL. ¿Quién va a sospechar? Controlamos a la policía, al alcalde y a los jueces. Además, la gente siempre prefiere creer que un hombre abandonó a su familia antes que pensar que fue asesinado. Es más fácil de aceptar. Victoria terminó de leer y se dejó caer en una silla. Toda su vida había sido construida sobre una mentira. Su padre no había sido un hombre irresponsable que abandonó a su familia. Había sido un héroe que murió tratando de proteger a su comunidad. ¿Por qué me está enseñando esto ahora?, preguntó Victoria, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué esperó 20 años? Porque antes no tenía todo lo que necesitaba, respondió Mia, y porque no tenía el momento correcto. Pero ahora las 5 familias están a punto de completar su plan final. Van a desalojar a todas las familias que quedan en Las Flores para construir su complejo comercial. Si no actuamos ahora, en 6 meses no quedará nada de la comunidad que tu padre murió tratando de proteger. Mia le entregó a Victoria una carpeta completa con documentos adicionales. El plan detallado del proyecto Renovación Urbana, los sobornos ya pagados a funcionarios, los contratos con las empresas constructoras, y las listas de familias marcadas para desalojo forzoso. Necesito que uses tu posición en la clínica, continuó Mia. Como enfermera tienes acceso a las historias médicas de todo el pueblo. Necesito que documentes los problemas de salud que han afectado específicamente a las familias que perdieron sus tierras en las últimas décadas. Victoria frunció el ceño, confundida. ¿Problemas de salud? ¿Qué tiene que ver eso con el fraude? Más de lo que imaginas, respondió Mia. ¿Has notado que ciertas familias en Las Flores han tenido tasas inusualmente altas de cáncer, problemas respiratorios y enfermedades neurológicas? Victoria reflexionó por un momento. Como enfermera, había notado patrones extraños en la distribución de ciertas enfermedades, pero nunca había pensado en ellos como algo más que coincidencia estadística. Ahora que lo menciona, sí, las familias Herrera, Contreras y Jiménez han tenido problemas de salud desproporcionados. Exactamente las mismas familias que fueron forzadas a vender sus tierras en los años 70 y 80, dijo Mia. No fue coincidencia, fue sabotaje deliberado. Mia extrajo otro conjunto de documentos. Análisis de agua y suelo que Evaristo había comisionado secretamente en 1979,
después de notar que ciertas propiedades experimentaban problemas agrícolas inexplicables. Los análisis mostraban niveles peligrosos de pesticidas industriales y metales pesados en las fuentes de agua de propiedades específicas. Exactamente las propiedades que después fueron vendidas a precios ridículos. Los contaminantes habían sido introducidos deliberadamente para arruinar las cosechas y enfermar a las familias, forzándolas a abandonar sus tierras. Es envenenamiento masivo, murmuró Victoria leyendo los análisis. Deliberado y sistemático. Por eso necesito tu ayuda, dijo Mia. Como enfermera, puedes documentar oficialmente la conexión entre la contaminación y los problemas de salud. Puedes crear un reporte médico que demuestre que las 5 familias no solo robaron dinero, cometieron genocidio. Victoria se quedó en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Finalmente, levantó la vista hacia Mia con una expresión que no había mostrado en 20 años, la misma determinación feroz que había caracterizado a su padre. ¿Qué necesita que haga exactamente? Mia sonrió. Había apostado todo a que Victoria tenía la misma integridad moral que Miguel Salinas, y no se había equivocado. Primero necesito que crees un reporte médico oficial documentando todos los casos de enfermedad relacionados con contaminación en las flores. Segundo, necesito que uses tu acceso a la clínica para hacer copias de los registros médicos de las familias poderosas. ¿Los registros médicos de los Villarreal y los otros?, preguntó Victoria, sorprendida. Especialmente de sus hijos, confirmó Mia. Porque resulta que hay algo muy interesante sobre la salud de la segunda generación de las 5 familias. Algo que sus padres han trabajado muy duro para mantener en secreto. Victoria esperó a que Mia continuara. Los hijos de las 5 familias, Carmen Jr., Paola, todos ellos, han estado recibiendo tratamientos médicos especializados en clínicas privadas de la Ciudad de México. Tratamientos para condiciones genéticas que solo se desarrollan por exposición prolongada a ciertos contaminantes industriales. La ironía era devastadora. Las mismas toxinas que las 5 familias habían usado para envenenar a las familias pobres, habían terminado afectando a sus propios hijos, porque vivían en la misma región, y bebían agua del mismo acuífero subterráneo. Necesito la documentación médica que pruebe que ellos sabían sobre la contaminación desde el principio, pero decidieron continuar con el plan de envenenamiento a pesar del riesgo para sus propias familias, explicó Mia. Victoria asintió lentamente. Puedo conseguir esos registros, pero una vez que haga esto, no habrá vuelta atrás. Se darán cuenta de que alguien accedió a información confidencial, y sabrán que fui yo. Lo sé, dijo Mia. Por eso necesito que estés completamente segura antes de comprometerte. Una vez que crucemos esta línea, estaremos en guerra contra las familias más poderosas de San Patricio. No podrán perdonarnos por exponer lo que han hecho. Victoria se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle donde había crecido, donde habían vivido generaciones de familias que habían sido despojadas sistemáticamente de todo lo que tenían. Mi padre murió tratando de hacer lo correcto, dijo finalmente. Si no termino lo que él empezó, su muerte no habrá servido para nada. Se volvió hacia Mia con determinación total. Hágame saber exactamente qué necesita, y cuándo lo necesita. Haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que paguen por lo que han hecho. Mia sintió una oleada de alivio y gratitud. El plan que había estado desarrollando durante 20 años finalmente estaba en movimiento. Con Victoria como aliada, tendría acceso a evidencia médica que haría imposible que las 5 familias negaran su culpabilidad. El próximo paso será el más peligroso, advirtió Mia, porque vamos a confrontar directamente a la familia Villarreal. Y vamos a hacerlo de una manera que no podrán ignorar o suprimir.
Victoria sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. ¿Cuándo empezamos? Hoy mismo, respondió Mia, porque esta noche es la segunda cena navideña de los Villarreal, la privada solo para la familia. Y esta vez, yo no voy a ser la empleada invisible, voy a ser la invitada de honor. A las 3 de la tarde del 25 de diciembre, Victoria Salinas entró a la Clínica Municipal de San Patricio usando su llave de acceso especial como enfermera de guardia. Oficialmente, estaba allí para revisar a 2 pacientes ancianos que necesitaban monitoreo durante las festividades. Extraoficialmente tenía exactamente 2 horas antes de que llegara el doctor Ramírez para hacer su ronda vespertina. 2 horas para acceder a los archivos médicos más confidenciales de San Patricio. La clínica estaba silenciosa, iluminada solo por las luces de emergencia que creaban sombras extrañas en los pasillos. Victoria conocía cada rincón del edificio después de 20 años de trabajo, pero nunca antes había estado allí con intenciones que podrían costarle no solo su trabajo, sino potencialmente su vida. Se dirigió directamente al Archivo Médico Central, una habitación abarrotada donde se guardaban tanto los registros físicos como las copias de seguridad de los archivos digitales. El sistema de la clínica era antiguo y desorganizado, una combinación de expedientes en papel y registros computarizados que nunca habían sido completamente sincronizados. Victoria comenzó con los archivos físicos de las familias de las Flores. Necesitaba documentar los patrones de enfermedad que Mia había mencionado, pero cuando comenzó a revisar los expedientes, se dio cuenta de que el problema era mucho peor de lo que había imaginado. Los registros mostraban que desde 1980 las familias Herrera, Contreras, Jiménez, y otras que habían sido forzadas a vender sus tierras, habían experimentado tasas de cáncer 400% más altas que el promedio nacional. Los casos de enfermedades neurológicas eran 6 veces más frecuentes. Los problemas respiratorios crónicos afectaban al 70% de los residentes de ciertas calles específicas. Pero lo más perturbador era que estos patrones de enfermedad habían sido documentados y estudiados. Había reportes médicos detallados que analizaban las correlaciones, identificaban las causas probables, y recomendaban investigaciones ambientales urgentes. Reportes que nunca habían sido enviados a las autoridades de salud. Victoria encontró una serie de comunicaciones entre el Dr. Patricio Méndez, el director médico de la clínica desde 1975, y varios especialistas de la Ciudad de México. Los documentos revelaban que el Dr. Méndez había estado plenamente consciente de la crisis de salud pública desde el principio, pero había recibido instrucciones específicas de manejar la situación con discreción y evitar crear pánico innecesario en la comunidad. Las instrucciones venían directamente de la oficina del alcalde, quien a su vez había recibido órdenes de instancias superiores, que no se especificaban en los documentos. Victoria fotografió cada página con su teléfono, pero cuando accedió a los archivos digitales para buscar información más reciente, se encontró con su primera complicación real. Alguien había estado borrando sistemáticamente los registros más comprometedores. Los archivos digitales mostraban que en los últimos 5 años, cientos de registros médicos habían sido actualizados para eliminar referencias específicas a contaminación ambiental, exposición a toxinas, o correlaciones geográficas de enfermedades. Los diagnósticos habían sido cambiados de envenenamiento por metales pesados a causas idiopáticas. Las recomendaciones para investigación ambiental habían sido reemplazadas por sugerencias de cambios de estilo de vida. Alguien había estado limpiando meticulosamente la evidencia médica. Victoria revisó los registros de acceso al sistema, y descubrió algo que la heló hasta los huesos. Las modificaciones no habían sido hechas por personal médico. Habían sido realizadas remotamente,
usando códigos de acceso administrativo que pertenecían a la Oficina Municipal de Desarrollo Urbano. La misma oficina que estaba coordinando el proyecto Renovación Urbana. Mientras fotografiaba la evidencia de manipulación de registros, Victoria escuchó algo que la hizo detenerse inmediatamente: el sonido de una llave en la puerta principal de la clínica. Era demasiado temprano para que fuera el doctor Ramírez, y nadie más tenía autorización para estar allí durante los días festivos. Victoria apagó su teléfono y se movió silenciosamente hacia la ventana del archivo médico. Desde allí podía ver el estacionamiento. Había un carro negro que no reconocía, y dos hombres en trajes oscuros caminaban hacia la entrada. No eran personal médico. Victoria cerró rápidamente los archivos que había estado revisando y se movió hacia la sala de pacientes, donde podía justificar su presencia revisando a los dos ancianos que realmente necesitaban atención. Pero mientras caminaba por el pasillo escuchó voces que confirmaron sus peores temores. ¿Está seguro de que alguien estuvo aquí?, preguntaba una voz masculina con acento de la capital. Los sensores de movimiento registraron actividad en el archivo médico a las 3:15 de la madrugada, respondía otra voz. Y el sistema de computadoras muestra que alguien accedió a los registros de las familias objetivo. ¿Familias objetivo? Las que están marcadas para el desalojo. Alguien está revisando específicamente los archivos médicos de las familias de las Flores. Victoria sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. De alguna manera su presencia había sido detectada y reportada, pero ¿cómo? ¿Y a quién? Se escondió en el cuarto de suministros médicos y escuchó mientras los hombres se movían sistemáticamente por la clínica, revisando cada habitación. Sus voces se hicieron más claras cuando se acercaron. El doctor Méndez dijo que esto podría pasar, decía el primer hombre. Que alguien eventualmente intentaría acceder a los registros comprometedores. ¿Y las órdenes? Eliminar cualquier evidencia restante e identificar a quien esté haciendo las búsquedas. Si es alguien del personal médico, tenemos autorización para manejar la situación como sea necesario. Victoria entendió inmediatamente que manejar la situación no se refería a una conversación disciplinaria. Estaba en peligro real e inmediato. Necesitaba salir de la clínica, pero los hombres estaban entre ella y la salida principal. La única otra salida era la puerta de emergencia, pero activaría una alarma que confirmaría que alguien había estado allí. Mientras consideraba sus opciones, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Victoria, sal inmediatamente por la ventana del baño del segundo piso. Hay una escalera de incendios. Te estoy esperando en el callejón. -M. Mía, de alguna manera, había anticipado que algo como esto podría pasar. Victoria se movió silenciosamente hacia el segundo piso, evitando las áreas donde había escuchado a los hombres. Llegó al baño sin ser detectada y encontró la ventana que daba al callejón trasero. Efectivamente, había una escalera de incendios oxidada que no había notado en todos sus años trabajando allí. Mientras abría cuidadosamente la ventana, escuchó gritos desde el primer piso. ¡Aquí! Encontré evidencia de que alguien estuvo revisando los archivos. ¿Qué tipo de evidencia? Huellas dactilares en los expedientes, y el sistema muestra que alguien fotografió documentos específicos hace menos de una hora. Victoria se deslizó por la escalera de incendios tan rápido como pudo. Al llegar al callejón, encontró a Mía esperándola junto a una motocicleta vieja que jamás había visto antes. ¿Cómo sabía que? Comenzó Victoria. Después de 20 años planeando esto, he aprendido a anticipar problemas, respondió Mía, entregándole un casco. Tenemos que irnos, ahora. Mientras se alejaban en la motocicleta, Victoria miró hacia atrás, y vio que los hombres de traje habían salido de la clínica, y estaban hablando por teléfono, claramente reportando lo que habían encontrado. ¿Cómo sabían que yo estaba allí?
gritó Victoria por encima del ruido del motor. Porque subestimé qué tan sofisticado es su sistema de vigilancia, respondió Mia, y porque alguien más está involucrado en esto, alguien que no esperaba. Se detuvieron en una casa abandonada en las afueras de Las Flores, un lugar donde podrían hablar sin ser observadas. Una vez allí, Mia explicó lo que había descubierto mientras Victoria estaba en la clínica. Fui a entregar el primer conjunto de documentos al periodista que había identificado en el periódico regional, dijo Mia. Pero cuando llegué a sus oficinas descubrí que había sido despedido ayer, oficialmente por reestructuración presupuestaria. ¿Reestructuración? Extraoficialmente porque alguien les dijo a los dueños del periódico que él estaba planeando publicar información perjudicial para el desarrollo económico de la región. Victoria comenzó a entender la magnitud del problema que enfrentaban. ¿Alguien sabe lo que estamos haciendo? Peor que eso, dijo Mia. Alguien ha estado anticipando nuestros movimientos, como si supieran exactamente qué evidencia tenemos y qué planeamos hacer con ella. Mia extrajo su teléfono y mostró a Victoria una serie de mensajes de texto que había recibido durante la última hora. Sabemos lo que tienes, Mia. Y sabemos lo que planeas hacer. Tus documentos son interesantes, pero no son los únicos que existen. Si quieres proteger a la enfermera, deberías considerar nuestro ofrecimiento. ¿Qué ofrecimiento?, preguntó Victoria. Mia mostró el último mensaje. Reunión esta noche, 8 de la tarde, Mansión Villarreal. Ven sola. Trae todo lo que tienes, y nadie más resultará herido. Continúa con tu plan, y tanto tú como Victoria tendrán el mismo destino que Evaristo y Miguel. Victoria sintió que se le helaba la sangre. No solo habían sido descubiertas, habían sido específicamente amenazadas con el mismo destino que sus seres queridos asesinados. No puede ir a esa reunión, dijo Victoria. Es obviamente una trampa. Lo sé, respondió Mia, pero tampoco podemos ignorar la amenaza. Y hay algo más que necesitas saber. Mia le mostró a Victoria el último documento que había encontrado esa mañana, un documento que había estado guardando como su carta final. Era un testamento legal, fechado apenas una semana antes, firmado por Carmen Villarreal Sr., el patriarca de la familia más poderosa de San Patricio. En el documento, Carmen Sr. confesaba completamente su participación en el fraude del Proyecto Prosperidad, admitía los asesinatos de Miguel Salinas y Evaristo Morales, y detallaba las ubicaciones exactas donde estaban enterrados sus cuerpos. Más importante, el testamento revelaba que Carmen Sr. había estado siendo chantajeado durante los últimos 5 años por alguien que tenía evidencia de todos sus crímenes. Alguien que había estado extrayendo dinero sistemáticamente de las 5 familias a cambio de mantener sus secretos ocultos. ¿Quién los estaba chantajeando?, preguntó Victoria. Mia señaló el nombre en la parte inferior del documento. Dr. Patricio Méndez, director médico de la Clínica Municipal de San Patricio. El mismo médico que ha estado encubriendo la crisis de salud pública durante 40 años, dijo Mia. No era solo un cómplice, era el maestro del chantaje que mantenía a las 5 familias bajo control. Victoria entendió inmediatamente las implicaciones. Por eso sabían que yo estaba en la clínica. El doctor Méndez ha estado monitoreando todos los accesos al archivo médico. Y por eso sabían sobre nuestro plan, continuó Mia. Porque el doctor Méndez ha tenido acceso a toda la evidencia desde el principio. Probablemente tiene copias de todo lo que nosotras tenemos, y más. La situación había cambiado completamente. No estaban enfrentando solo a las 5 familias corruptas. Estaban enfrentando a alguien que había estado manipulando a esas familias durante décadas, alguien que conocía todos sus secretos, y tenía el poder de usar esa información para controlar todo el pueblo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Victoria. Mia miró el teléfono donde habían llegado 3 mensajes más.
7:30 de la tarde. Última oportunidad para la reunión. 8:15 de la tarde. Victoria Salinas ha sido oficialmente reportada como sospechosa de robo de registros médicos. 8 de la tarde. Las autoridades están en camino a su ubicación actual. Ahora, dijo Mía encendiendo la motocicleta, corremos. La motocicleta de Mía se deslizaba por los senderos rurales que rodeaban San Patricio, alejándose de las luces del pueblo hacia la oscuridad de los campos abandonados. Victoria se aferraba a la cintura de la anciana, todavía procesando la transformación radical de todo lo que creía saber sobre su situación. Habían pasado de ser cazadoras a convertirse en presas en cuestión de horas. ¿A dónde vamos?, gritó Victoria por encima del viento. A un lugar donde el doctor Méndez no puede rastrearnos, respondió Mía, tomando un desvío hacia lo que parecía ser terreno completamente salvaje. Pero primero necesitamos entender exactamente con qué estamos lidiando. Después de 20 minutos serpenteando por caminos de tierra, llegaron a una estructura que Victoria nunca había visto antes. Una cabaña de piedra construida contra el costado de una colina, parcialmente escondida por árboles centenarios. Parecía haber estado abandonada durante décadas, pero cuando Mía encendió una linterna, Victoria se dio cuenta de que la cabaña estaba en mejor condición de lo que aparentaba desde afuera. ¿Qué es este lugar?, preguntó Victoria mientras entraban. El refugio que Evaristo construyó en los años 70, explicó Mía, encendiendo una lámpara de queroseno que iluminó el interior. Cuando comenzó a investigar la corrupción, sabía que eventualmente necesitaríamos un lugar seguro, un lugar donde guardar evidencia que nadie más pudiera encontrar. El interior de la cabaña era sorprendentemente espacioso y bien equipado. Había estantes llenos de documentos cuidadosamente organizados, mapas detallados de San Patricio, fotografías, y equipo de comunicación que parecía más sofisticado de lo que Victoria había esperado. Mía, dijo Victoria lentamente mirando alrededor, ¿quién era realmente su esposo? Mía se sentó en una silla de madera, y por primera vez desde que Victoria la conocía, pareció mostrar su verdadera edad. Evaristo no era solo un archivista municipal, mija. Antes de llegar a San Patricio, había trabajado para la Procuraduría General de la República investigando corrupción gubernamental. Había sido asignado específicamente para investigar irregularidades en los programas federales de desarrollo rural. Victoria sintió que otra pieza del rompecabezas caía en su lugar. El gobierno federal sabía que había problemas con el proyecto Prosperidad. No solo sabían, habían enviado a Evaristo para documentar exactamente qué había salido mal y quién era responsable, confirmó Mía. Pero lo que él descubrió era mucho peor de lo que cualquiera había imaginado. Mía se dirigió a uno de los estantes y extrajo una carpeta marcada Nivel Nacional. Dentro había documentos que mostraban que el fraude de San Patricio no había sido un caso aislado. El proyecto Prosperidad era parte de un programa federal más grande que había distribuido dinero a 12 comunidades rurales en todo México, explicó Mía. Y en cada una de esas comunidades había pasado exactamente lo mismo. El dinero había sido desviado por un pequeño grupo de familias poderosas locales. Las familias pobres habían sido despojadas de sus tierras, y los investigadores que intentaron exponer la verdad habían sido silenciados. Victoria revisó los documentos con horror creciente. Los patrones eran idénticos en todas las comunidades. Las mismas tácticas de envenenamiento ambiental, las mismas estrategias de chantaje médico, los mismos métodos para eliminar a periodistas e investigadores problemáticos. ¿Pero cómo es posible que el mismo plan haya funcionado en 12 lugares diferentes?, preguntó Victoria. Porque no eran planes separados, respondió Mía. Era un solo plan, ejecutado por la misma organización en múltiples ubicaciones. Mía le mostró a Victoria el documento más impactante,
una comunicación oficial entre el Dr. Patricio Méndez y 11 otros médicos en diferentes estados mexicanos. La comunicación estaba fechada en 1974, un año antes de que comenzara el proyecto Prosperidad, y detallaba un plan coordinado para optimizar la redistribución de recursos federales hacia sectores más eficientes de la población rural. Los 12 médicos no estaban trabajando independientemente, dijo Mía. Estaban coordinando sus actividades como parte de una organización más grande. Victoria leyó los nombres de los otros médicos y las comunidades donde operaban. Reconoció varios de los nombres de las noticias nacionales, comunidades que habían experimentado tragedias ambientales o éxodos rurales inexplicables durante las últimas décadas. ¿Qué organización?, preguntó Victoria, aunque comenzaba a sospechar la respuesta. Mía extrajo otro documento, un diagrama organizacional que mostraba la estructura de lo que se llamaba Proyecto Selección Nacional. En la parte superior del diagrama estaba una institución que Victoria reconoció inmediatamente: el Instituto Nacional de Medicina Social, una agencia gubernamental que supuestamente trabajaba para mejorar la salud pública en comunidades rurales. El Instituto Nacional de Medicina Social ha estado ejecutando un programa de limpieza étnica disfrazado como desarrollo rural, dijo Mía. Su objetivo no era eliminar la pobreza, era eliminar a los pobres. Victoria se dejó caer en una silla, abrumada por la magnitud de lo que estaba descubriendo. ¿Está diciendo que el gobierno federal ha estado deliberadamente empobreciendo y despojando a comunidades rurales? No todo el gobierno, aclaró Mía. Una facción específica dentro del gobierno, operando con fondos oficiales pero siguiendo una agenda no oficial. Y el Dr. Méndez no es solo el coordinador local, es uno de los arquitectos originales del programa completo. Mía le mostró a Victoria fotografías que Evaristo había tomado secretamente de reuniones entre el Dr. Méndez y funcionarios federales de alto nivel. Las fotografías estaban fechadas entre 1973 y 1979, y mostraban al Dr. Méndez en reuniones con personas que Victoria reconoció de las noticias: subsecretarios de salud, directores de programas de desarrollo, e incluso algunos políticos que después habían ocupado posiciones de poder nacional. El Dr. Méndez no estaba siendo chantajeado por alguien más, continuó Mía. Él era quien controlaba todo desde el principio. Las 5 familias de San Patricio no eran los cerebros de la operación, eran simplemente los ejecutores locales, siguiendo órdenes que venían desde arriba. Victoria revisó más documentos y encontró algo que la hizo palidecer: planes detallados para expandir el proyecto Selección Nacional a comunidades indígenas en el sur de México, con el objetivo de liberar recursos naturales para desarrollo industrial, mediante la reubicación voluntaria de poblaciones nativas. Esto no se trata solo de San Patricio, murmuró Victoria, se trata de todo el país. Exactamente, confirmó Mía, y por eso Evaristo fue asesinado. No solo había descubierto el fraude local, había descubierto toda la operación nacional. Mía extrajo la pieza final de evidencia, una grabación de audio en un dispositivo que parecía antiguo pero funcional. Evaristo logró grabar una conversación entre el Dr. Méndez y su superior directo en el Instituto Nacional de Medicina Social, 3 días antes de ser asesinado. Victoria escuchó la grabación con horror creciente. Dr. Méndez. El agente federal está haciendo demasiadas preguntas. Conoce detalles que solo podría haber obtenido accediendo a archivos clasificados. Voz desconocida. ¿Qué tipo de detalles? Dr. Méndez, sabe sobre las otras 11 comunidades, tiene documentos que muestran la coordinación entre los diferentes sitios. Voz desconocida. Eso es inaceptable. Si esa información se hace pública, todo el programa estará en riesgo. Dr. Méndez, ¿qué recomienda? Voz desconocida. Eliminación inmediata.
Y asegúrese de que parezca accidental. No podemos permitir que esto se convierta en una investigación federal más amplia. Dr. Méndez. ¿Y si el agente ya ha enviado reportes a sus superiores? Voz desconocida. Nos encargaremos de eso a nivel nacional. Su trabajo es asegurarse de que no haya evidencia física que pueda ser usada en nuestra contra. La grabación continuaba con detalles específicos sobre cómo eliminar a Evaristo y destruir su evidencia. Pero lo más impactante era la identidad de la segunda voz, que se revelaba al final de la grabación cuando el hombre se identificaba antes de colgar. Era el subsecretario de Desarrollo Rural, el segundo funcionario más poderoso en el departamento gubernamental responsable de todos los programas de desarrollo comunitario en México. Victoria entendió inmediatamente que habían estado operando bajo una comprensión completamente errónea de su situación. No estaban enfrentando corrupción local que podía ser expuesta y corregida. Estaban enfrentando una conspiración nacional que involucraba a algunos de los funcionarios más poderosos del país. Mía, dijo Victoria lentamente, si esta conspiración llega hasta niveles tan altos del gobierno federal, ¿cómo podemos posiblemente detenerla? ¿A quién podemos recurrir si las autoridades están involucradas? Mía sonrió por primera vez desde que habían llegado a la cabaña. Ahí es donde te equivocas, mija. No todas las autoridades están involucradas. Y resulta que Evaristo tenía contactos en lugares que el Dr. Méndez nunca imaginó. Mía se dirigió al equipo de comunicación y comenzó a manipular diales y frecuencias. Tu padre no era el único periodista que estaba investigando irregularidades en los programas rurales. Había una red de periodistas, investigadores federales honestos y activistas que habían estado documentando problemas similares en todo el país. El equipo de radio cobró vida con una serie de sonidos estáticos, y luego una voz clara emergió. Refugio Águila, aquí Central. Hemos estado esperando su señal durante 20 años. Victoria miró a Mía con asombro. ¿Quiénes son? Los buenos, respondió Mía, tomando el micrófono. Central, aquí Refugio Águila. Águila Mayor está listo para volar. Repito, Águila Mayor está listo para volar. Recibido Refugio Águila. Preparando red nacional para distribución inmediata. ¿Confirma que tiene paquete completo? Confirmado. Paquete completo incluye evidencia de 12 sitios, identificación de estructura de comando, y grabaciones de autorización de nivel federal. Excelente. Coordenadas de entrega segura transmitidas. Esperamos su llegada en 6 horas. Mía apagó el radio y se volvió hacia Victoria. Durante 20 años, he estado esperando el momento correcto para activar esta red. Una red de personas honestas dentro del gobierno, periodistas independientes, y organizaciones internacionales de derechos humanos, que han estado esperando evidencia sólida de esta conspiración. Victoria comenzó a entender que la situación había cambiado nuevamente. ¿Pero por qué esperó 20 años? ¿Por qué no activó esta red inmediatamente después de que mataron a Evaristo? Porque necesitaba más que evidencia de corrupción local, explicó Mía. Necesitaba evidencia de la operación completa, incluyendo los planes futuros. Y necesitaba que la conspiración cometiera un error que expusiera toda su estructura. Mía señaló hacia una carpeta que no había mostrado antes. Planes de expansión 2025 a 2030. El Dr. Méndez y sus superiores están a punto de lanzar la fase final de su plan, la aplicación del proyecto Selección Nacional a comunidades indígenas en 5 estados, afectando a más de 500.000 de personas. Pero para hacer eso, necesitan eliminar la evidencia de lo que hicieron en las primeras 12 comunidades. Por eso están acelerando el proyecto Renovación Urbana en San Patricio, continuó Mía. No se trata solo de construir un centro comercial. Se trata de destruir físicamente la última evidencia de sus crímenes originales, eliminando a los últimos testigos,
y preparando el terreno para una operación mucho más grande. Victoria entendió la ironía brutal de la situación. Al intentar silenciarnos han confirmado que toda su operación está a punto de expandirse. Exactamente, confirmó Mia. Y eso significa que ahora tenemos la oportunidad no solo de obtener justicia para San Patricio, sino de detener una atrocidad que afectaría a 500.000 de personas inocentes. El equipo de radio emitió otro sonido, y una voz diferente emergió. Refugio Águila, aquí tiene prioridad 1. Detectamos movimiento de fuerzas hostiles hacia su área. Estimamos llegada en 90 minutos. ¿Pueden moverse? Mia y Victoria se miraron. El doctor Méndez había encontrado su ubicación. Confirmado central, moviéndonos a coordenadas de entrega ahora. Mientras empacaban rápidamente la evidencia más crucial, Victoria se dio cuenta de que todo había cambiado otra vez. Ya no eran simplemente dos mujeres buscando venganza contra la corrupción local. Ahora eran piezas clave en una operación que podría exponer y detener una conspiración nacional que había estado operando durante décadas. Pero primero tenían que sobrevivir a las próximas 6 horas. La motocicleta de Mia se había quedado sin gasolina a 30 kilómetros de las coordenadas de entrega segura, en medio de un paisaje desolado donde las montañas se alzaban como dientes negros contra el cielo estrellado. Era la 1:47 de la madrugada del 26 de diciembre, y la temperatura había bajado a niveles que hacían doloroso respirar. Victoria tiritaba mientras caminaban por el sendero rocoso, cargando entre las dos una mochila llena de evidencia que podría cambiar la historia de México. Pero en ese momento, la magnitud de su misión se sentía menos importante que la realidad inmediata de que podrían morir de frío antes de llegar a cualquier parte. ¿Cuánto más lejos?, preguntó Victoria, sus palabras formando nubes de vapor en el aire helado. Según el mapa, deberíamos estar cerca, respondió Mia, pero su voz sonaba menos segura de lo usual. El punto de encuentro está en un viejo puesto de guardabosques abandonado, cerca de un río. Habían estado caminando durante 3 horas desde que dejaron la motocicleta, y Victoria comenzaba a sospechar que estaban perdidas. El sendero que habían estado siguiendo se había bifurcado varias veces, y en la oscuridad, era imposible estar seguras de que habían tomado las direcciones correctas. Pero perderse era el menor de sus problemas. A las 2:15 de la madrugada, escucharon el sonido que habían estado temiendo. Helicópteros en la distancia, acercándose desde múltiples direcciones. Se supone que estábamos fuera del alcance de su sistema de rastreo, murmuró Victoria, mirando hacia el cielo donde las luces de búsqueda comenzaban a barrer el paisaje. Y se suponía que teníamos 6 horas antes de que llegaran, respondió Mia, con una expresión preocupada que Victoria nunca había visto antes. Algo salió mal. Se refugiaron detrás de una formación rocosa mientras los helicópteros pasaban sobre ellas, sus reflectores convirtiendo la noche en un mosaico de luz y sombra. Victoria contó al menos 4 aeronaves diferentes, moviéndose en patrones de búsqueda coordinados que sugerían un nivel de recursos y organización que iba más allá de lo que habían anticipado. Mia, dijo Victoria cuando los helicópteros se alejaron temporalmente, creo que tenemos un problema mayor. ¿Qué tipo de problema? Victoria había estado revisando su teléfono, verificando las comunicaciones que habían recibido durante las últimas horas. Los mensajes que recibimos del doctor Méndez, los que nos amenazaban y nos daban la ubicación de la reunión. ¿Qué pasa con ellos? Venían del mismo número que está registrado como central en el sistema de radio de su esposo. Mia se quedó inmóvil. Eso es imposible. Evaristo instaló ese sistema con códigos de seguridad específicos. Solo la red de resistencia conoce esas frecuencias. Victoria le mostró su teléfono, donde había estado comparando los números de las comunicaciones. Es el mismo número, Mia. Lo que significa que quien nos contactó por radio no era central, era el doctor Méndez.
haciéndose pasar por sus aliados. La realización golpeó a ambas mujeres simultáneamente. Habían estado siguiendo instrucciones del enemigo durante las últimas horas. Las coordenadas de entrega segura no las estaban llevando hacia aliados, las estaban llevando directamente hacia una trampa. ¿Pero cómo sabía él sobre el sistema de radio?, preguntó Mia, aunque mientras hacía la pregunta la respuesta comenzó a formarse en su mente. ¿Por qué alguien más sabía sobre la red de resistencia?, respondió Victoria. Alguien que tenía acceso a los códigos de Evaristo desde el principio. Mia cerró los ojos, procesando una posibilidad que había estado negando durante 20 años. El contacto original de Evaristo en la Procuraduría General. La persona que lo envió a investigar San Patricio en primer lugar. ¿Cree que su contacto era parte de la conspiración? Peor que eso, dijo Mia, extrayendo un documento que había mantenido separado del resto de la evidencia. Creo que Evaristo sabía que su contacto era corrupto, pero no me lo dijo para protegerme. El documento era una carta personal de Evaristo a Mia, sellada y marcada, solo abrir en caso de que la red de resistencia sea comprometida. Mia nunca había abierto la carta porque había creído que la red era segura. Ahora, mientras leía la letra familiar de su esposo a la luz de una pequeña linterna, descubrió la verdad que él había estado ocultándole. Mi querida Mia, si estás leyendo esto, significa que nuestros enemigos han logrado infiltrar la red de resistencia que creímos segura. Debo confesarte algo que he mantenido en secreto para protegerte. Mi contacto original en la Procuraduría, el hombre que me envió a investigar San Patricio, es en realidad el coordinador nacional del proyecto Selección Nacional. Victoria leyó por encima del hombro de Mia, sintiendo como si el suelo se desplomara bajo sus pies. La carta continuaba. Me envió aquí no para exponer la conspiración, sino para asegurarse de que fuera ejecutada sin problemas. Cuando comencé a documentar evidencia real de los crímenes, se dio cuenta de que me había vuelto un problema. La red de resistencia que me ayudó a establecer, era en realidad una forma de monitorear mis actividades, y controlar cualquier información que pudiera filtrar. Todos nuestros aliados eran espías, murmuró Mia. Durante 20 años, he estado reportando directamente a las personas que asesinaron a mi esposo. La traición era tan completa y devastadora que Victoria sintió náuseas físicas. No solo habían estado caminando hacia una trampa, habían entregado voluntariamente toda su evidencia a los enemigos que estaban tratando de combatir. Pero hay más, continuó la carta de Evaristo. He creado una red secundaria, una que ellos no conocen. Si la red principal es comprometida, busca la cabaña de Piedra Roja en el Valle de los Cóndores. Dentro hay un radio de emergencia sintonizado a una frecuencia que solo tú conoces, la fecha de nuestro aniversario de bodas. Mia calculó rápidamente. Su aniversario de bodas había sido el 14 de febrero de 1962. La frecuencia sería 14 de febrero de 1962. ¿Dónde está el Valle de los Cóndores?, preguntó Victoria. Mia miró alrededor, tratando de orientarse en el paisaje nocturno. A unos 10 kilómetros al norte de aquí, pero... Su frase fue interrumpida por el sonido de vehículos terrestres acercándose. A través de la oscuridad, pudieron ver luces de faros moviéndose por el sendero que habían estado siguiendo. No hay tiempo para llegar al Valle de los Cóndores, dijo Victoria. Nos van a alcanzar mucho antes de que lleguemos allí. Mia tomó una decisión que cambiaría todo. Extrajo la mochila con toda la evidencia que habían recolectado y comenzó a separar los documentos más cruciales. Toma estos, le dijo a Victoria entregándole una carpeta pequeña con los documentos más comprometedores. El resto lo voy a esconder aquí. ¿Qué está haciendo? Voy a crear una distracción, explicó Mia. Me voy a entregar a ellos con evidencia falsa,
mientras tú llevas la evidencia real al Valle de los Cóndores. No, respondió Victoria inmediatamente. No la voy a dejar atrás. Mira, mija, dijo Mia, tomando las manos de Victoria, tengo 73 años, he vivido mi vida. Pero tú tienes 45 años, y más importante, tienes las habilidades médicas para documentar todo lo que necesitamos probar. Eres la única persona que puede terminar esto. Victoria sabía que Mia tenía razón, pero la idea de abandonar a la anciana que se había convertido en la figura materna que había perdido cuando murió su padre era insoportable. Además, continuó Mia, no es solo por San Patricio, es por las 500.000 personas indígenas que van a ser despojadas si no detenemos la expansión del proyecto. No puedes salvar a todos, pero puedes asegurarte de que la verdad sobreviva. Los sonidos de los vehículos se acercaban. Victoria podía escuchar voces coordinando la búsqueda, y se dio cuenta de que tenían minutos, no horas, antes de ser encontradas. ¿Cómo voy a saber si logró contactar a la red real?, preguntó Victoria. Mia le entregó un pequeño radio portátil. Si escuchas la canción Las Mañanitas en esta frecuencia específica, significa que logré hacer contacto y que la red real está activada. Si no escuchas nada en 6 horas, significa que no pude lograrlo, y tendrás que encontrar otra manera de exponer la verdad. Victoria tomó el radio y la carpeta con evidencia, pero antes de irse abrazó a Mia con la desesperación de alguien que sabe que podría ser la última vez. No se deje capturar viva, susurró Victoria, si las cosas se ponen muy mal. Lo sé, respondió Mia. Pero primero voy a asegurarme de que crean que toda la evidencia está conmigo. Voy a hacer que desperdicien horas interrogándome sobre documentos que no existen, mientras tú llegas al Valle de los Cóndores. Victoria se separó de Mia y comenzó a moverse hacia el norte, cargando la esperanza de justicia para 500.000 de personas inocentes. Mientras se alejaba escuchó a Mia gritando deliberadamente, atrayendo la atención de los buscadores hacia su ubicación. Aquí estoy. Tengo todo lo que están buscando. Los reflectores de los helicópteros inmediatamente convergieron en la posición de Mia, y Victoria pudo escuchar vehículos cambiando de dirección para dirigirse hacia el lugar donde la anciana se había revelado. Victoria corrió por el terreno rocoso, tropezando en la oscuridad, pero impulsada por la realización de que ahora llevaba no solo la esperanza de justicia para su propio pueblo, sino la responsabilidad de prevenir un genocidio nacional. Mientras corría, escuchó disparos en la distancia. Su único pensamiento coherente era una oración silenciosa de que Mia hubiera logrado convencer a sus captores de que ella tenía toda la evidencia, comprando tiempo suficiente para que Victoria llegara al Valle de los Cóndores y activara la red de resistencia real. Pero corriendo sola por las montañas heladas, cargando el peso del mundo en una carpeta pequeña, Victoria nunca se había sentido más vulnerable o más desesperanzada. Los disparos habían cesado, lo que podía significar que Mia había sido capturada viva, o que había sido eliminada. En cualquier caso, ahora Victoria estaba completamente sola, con enemigos que controlaban helicópteros, vehículos terrestres, y aparentemente recursos ilimitados, persiguiéndola a través de un paisaje que no conocía, hacia un destino que podría no existir. Y tenía menos de 4 horas antes del amanecer, cuando su cobertura de oscuridad desaparecería completamente. Victoria había corrido durante 4 horas a través del terreno más hostil que hubiera imaginado, guiándose solo por las estrellas y una brújula pequeña que había encontrado en la mochila de emergencia de Mia. Sus pies sangraban dentro de sus zapatos, sus pulmones ardían en el aire frío de la montaña, y cada músculo de su cuerpo gritaba por descanso. Pero cuando finalmente vio la formación rocosa distintiva que marcaba la entrada al Valle de los Cóndores, sintió una oleada de alivio, que casi la hizo colapsar.
El valle era un cañón estrecho protegido por paredes de roca roja que se alzaban como catedrales naturales. En el fondo, un arroyo serpenteaba entre árboles centenarios, y allí, exactamente donde la carta de Evaristo había indicado, estaba una pequeña cabaña de piedra roja que parecía haber sido construida para mimetizarse con el paisaje natural. Victoria se acercó cautelosamente, esperando que en cualquier momento aparecieran enemigos desde las sombras. Pero el valle estaba silencioso, excepto por el sonido del agua corriendo, y el viento susurrando entre las rocas. La puerta de la cabaña no tenía cerradura, solo un mecanismo simple que se abría cuando Victoria presionó una secuencia específica de piedras en la pared exterior, siguiendo las instrucciones codificadas en la carta de Evaristo. El interior era espartano pero funcional, una mesa pequeña, una silla, estantes con suministros básicos, y en el centro exactamente como había prometido Evaristo, un equipo de radio más sofisticado que cualquier cosa que Victoria hubiera visto antes. Con manos temblorosas, encendió el radio y sintonizó la frecuencia 14 de febrero de 1962. Por un momento, solo escuchó estática. Luego, gradualmente emergió una voz clara y familiar. Valle de los Cóndores, aquí Red Águila Verdadera. Hemos estado esperando su contacto durante 23 años. Victoria reconoció la voz inmediatamente, aunque no la había escuchado en décadas. Era Miguel Salinas, su padre. «¿Papá?», susurró Victoria al micrófono, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «Sí, mija, soy yo». Victoria se dejó caer en la silla, abrumada por la imposibilidad de lo que estaba experimentando. «Pero moriste, te asesinaron hace 20 años». «No, Victoria. Mi muerte fue fingida, igual que la de Evaristo Morales. Ambos fuimos extraídos por la Red Águila Verdadera, cuando descubrimos que nuestras vidas estaban en peligro inmediato». La voz de Miguel continuó, explicando lo que realmente había pasado. La Red Águila Verdadera es una organización internacional de derechos humanos, que había estado monitoreando las actividades del proyecto Selección Nacional desde sus primeras fases. Cuando Evaristo y yo nos acercamos demasiado a la verdad, ellos nos extrajeron, y nos dieron nuevas identidades, pero tuvimos que abandonar nuestras familias para protegerlas. Victoria lloraba mientras escuchaba, procesando 20 años de dolor y abandono que ahora entendía había sido sacrificio y protección. «¿Dónde han estado todos estos años?», preguntó. «Trabajando desde el exterior para construir un caso legal internacional contra el proyecto Selección Nacional. Pero necesitábamos evidencia desde adentro. Evidencia que solo alguien con acceso directo a los archivos de San Patricio podría obtener». «Mía», murmuró Victoria, entendiendo repentinamente el plan que había estado en desarrollo durante décadas. «Mía sabía desde el principio que estábamos vivos», confirmó Miguel. «Pero no podíamos contactarte directamente hasta que fueras reclutada orgánicamente en la operación. Tenía que ser tu decisión libre ayudar, no una misión asignada». Victoria entendió la genialidad cruel del plan. Habían usado su dolor por la pérdida de su padre para motivarla a buscar justicia, sin revelarle que él estaba vivo y trabajando hacia el mismo objetivo desde afuera. «¿Y Mía? ¿Está?» «Mía está segura», respondió Miguel. «Su captura también fue parte del plan. Se entregó con evidencia falsa diseñada para hacer que nuestros enemigos creyeran que habían recuperado toda la documentación comprometedora. Mientras la interrogan, nuestro equipo legal internacional está presentando la evidencia real ante tribunales internacionales». Una nueva voz interrumpió la transmisión. «Victoria, habla Carmen Delgado, coordinadora legal de la Red Águila Verdadera. En este momento, equipos de la Corte Penal Internacional están ejecutando arrestos simultáneos en 12 países, basados en la evidencia que tú y Mía recolectaron».
Victoria escuchó con asombro mientras Carmen explicaba la operación que se estaba desarrollando en tiempo real. El doctor Patricio Méndez ha sido arrestado en su clínica. Los coordinadores nacionales del proyecto Selección Nacional están siendo detenidos en la Ciudad de México. Los funcionarios corruptos en 5 secretarías federales están siendo removidos de sus posiciones. Pero más importante, continuó Carmen, el subsecretario de Desarrollo Rural y sus cómplices en el Instituto Nacional de Medicina Social están siendo procesados por crímenes contra la humanidad. Los planes para expandir el proyecto a comunidades indígenas han sido cancelados permanentemente. Victoria sintió una mezcla de alivio, justicia y agotamiento emocional que la dejó sin palabras. Pero Carmen no había terminado. Victoria, necesitamos que hagas una cosa más. Como enfermera con acceso directo a las víctimas del proyecto Selección Nacional, tu testimonio ante los tribunales internacionales será crucial para asegurar condenas que prevengan que algo así vuelva a suceder. ¿Qué tipo de testimonio? Evidencia médica directa del impacto del envenenamiento sistemático en las comunidades afectadas. Documentación de los patrones de enfermedad que demuestren intención genocida. Y identificación de las víctimas específicas que pueden recibir compensación y tratamiento médico. Una tercera voz se unió a la transmisión. Victoria, habla el doctor Evaristo Morales. Victoria sonrió a través de sus lágrimas al escuchar la voz del esposo de Mía, el hombre cuyo trabajo había hecho posible toda la operación. He estado trabajando con equipos médicos internacionales para desarrollar tratamientos específicos para las toxinas que fueron utilizadas en San Patricio y las otras comunidades, explicó Evaristo. Con tu ayuda podemos establecer clínicas especializadas que realmente curen a las víctimas, no solo traten los síntomas. Pero primero, interrumpió la voz de Miguel, necesitamos sacarte del valle de manera segura. Los equipos de búsqueda del Dr. Méndez no saben que ha sido arrestado. Siguen operando bajo sus últimas órdenes de encontrarte y eliminar la evidencia. Carmen proporcionó instrucciones específicas. En exactamente 1 hora, un helicóptero de las Naciones Unidas va a aterrizar en el claro norte del valle. Te llevará directamente a las oficinas de la Corte Penal Internacional en La Haya, donde presentarás tu testimonio ante jueces internacionales. Victoria miró por la ventana de la cabaña y vio que el amanecer había comenzado a iluminar las paredes rojas del cañón. Después de la noche más oscura de su vida, literalmente estaba viendo el amanecer de una nueva era. ¿Qué va a pasar con las familias de San Patricio?, preguntó. ¿Con los Villarreal y los otros? Ahí es donde tu testimonio será más importante, respondió Carmen. Los tribunales internacionales van a ordenar la devolución de todas las propiedades robadas a sus propietarios originales o sus herederos. Las 5 familias van a perder todo lo que obtuvieron ilegalmente, y ese dinero va a ser usado para compensar a las víctimas y financiar la reconstrucción de las comunidades afectadas. Miguel añadió, también van a enfrentar procesos penales por genocidio, crímenes contra la humanidad y asesinato. Van a pasar el resto de sus vidas en prisión. Victoria sintió que una justicia que había parecido imposible finalmente se estaba materializando. Pero había una pregunta más que necesitaba hacer. ¿Mía sabía todo esto desde el principio? ¿Sabía que ustedes estaban vivos? Hubo una pausa antes de que Miguel respondiera. Mía sabía que estábamos vivos, pero no sabía sobre la operación internacional completa. Evaristo le dio suficiente información para mantenerla segura y motivada, pero no lo suficiente para comprometer la operación si era capturada. Ella realmente creía que estaba actuando sola para vengar a Evaristo, añadió Carmen. Su valor y determinación fueron completamente auténticos, no manipulados. Victoria entendió que Mía había sido tanto una víctima como una heroína, alguien que había sufrido genuinamente durante 20 años,
pero cuyo sufrimiento había servido un propósito más grande del que ella había conocido. Cuando vea a Mia otra vez, preguntó Victoria, ¿puedo decirle la verdad sobre todo? No solo puedes, respondió Miguel, sino que vas a poder decírselo en persona muy pronto. Mia va a ser liberada esta tarde, y va a reunirse con nosotros en La Haya para también dar su testimonio. El sonido de rotores de helicóptero comenzó a resonar a través del valle, confirmando que la extracción había llegado según lo programado. Victoria empacó la evidencia que había llevado hasta el valle y se preparó para salir de la cabaña que había sido el punto de inflexión de toda la operación. Pero antes de irse habló una vez más por el radio. «Papá, tengo que preguntarte algo. La noche de Nochebuena, cuando los Villarreal me dieron sobras en un plato de papel, ¿eso también fue planeado?» Miguel rió suavemente. «No, mija. Eso fue completamente espontáneo. Pero fue exactamente el tipo de humillación que sabíamos que eventualmente sucedería, y que te motivaría a buscar justicia real. Resulta que», añadió Evaristo, «el regalo más poderoso que les pudiste dar no fueron sobras envueltas en venganza, sino la verdad envuelta en justicia internacional». Victoria salió de la cabaña y caminó hacia el claro donde el helicóptero de las Naciones Unidas estaba aterrizando. Mientras se acercaba a la aeronave que la llevaría hacia la justicia que había estado buscando, pensó en la ironía de toda la situación. Había comenzado como una empleada doméstica humillada que quería venganza contra una familia poderosa. Pero se había convertido en una testigo clave en el mayor caso de crímenes contra la humanidad en la historia moderna de México. Había perdido a su padre durante 20 años, solo para descubrir que había estado trabajando todo ese tiempo para crear un mundo más justo. Había ayudado a una anciana que creía estar sola en su búsqueda de venganza, solo para descubrir que esa anciana era parte de una red internacional de justicia. Y había comenzado la Nochebuena sintiéndose invisible e impotente, pero terminaría testificando ante tribunales internacionales como la voz de 500.000 de víctimas potenciales. Mientras el helicóptero se elevaba sobre el Valle de los Cóndores, llevándola hacia La Haya y hacia el reencuentro con su padre, Victoria miró hacia abajo al paisaje donde había pasado la noche más transformadora de su vida. En unas pocas horas, estaría frente a jueces internacionales, asegurándose de que las 5 familias de San Patricio y sus cómplices nacionales pagaran por 50 años de crímenes. En unos pocos días, estaría de vuelta en San Patricio, ayudando a establecer clínicas que realmente curarían a las víctimas de envenenamiento sistemático. En unas pocas semanas, estaría trabajando con equipos internacionales para asegurar que ninguna comunidad volviera a sufrir lo que había sufrido San Patricio. El regalo que había comenzado con sobras en un plato de papel se había convertido en el regalo de justicia para 500.000 de personas. Y todo había comenzado porque una abuela de 73 años había decidido que ya era suficiente. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.